Macario esa tarde se dio cuenta de dónde guardaban todas las limosnas. Las ponían en un contenedor en una pequeña oficina justo detrás del púlpito. Y al darse cuenta de lo vacía que estaría la iglesia esa semana, fue que se le ocurrió la absurda idea de saquearlo. Y ese era el momento en que Macario podría actuar. Hacía años había trabajado como cerrajero en el mercado de la colonia y conocía el método adecuado para abrir aquellos contenedores de seguridad. No era cosa del otro mundo. Solo debía utilizar sus herramientas y en tan solo 10 minutos como máximo, él sin duda podría quebrar la chapa de seguridad. Sin embargo, para hacerlo debía estar solo. Debía estar sin que nadie más lo interrumpiera. Aquella iglesia era la más frecuentada de la zona, de las más queridas por los lugareños en esa parte alta del Ajusco, ubicada muy cerca de las faldas del cerro, y la cual, para fortuna o desgracia de Macario, esa semana estaría casi vacía. Esto, porque precisamente en esos días se haría un retiro a 10 kilómetros del lugar, uno que cada año se realizaba, en el cual participarían casi todos los curas, todas las monjas, todos los niños en preparación para su primera comunión, algunos padres de familia y los 6 ayudantes del templo que dedicaban todo su ser a estar de lunes a domingo colaborando en esa iglesia. Razón por la cual aquel lugar estaría por lo menos 2 días prácticamente vacío a la hora de la comida. Y este era el momento adecuado para que Macario aprovechara la soledad de la parroquia e intentara saquear aquel contenedor de las limosnas. Además, no es que fuera un crimen como tal para él. No. De alguna forma aquella en verdad era una iglesia bastante rara. Más que ser un templo amigable y tranquilo, en aquel espacio había un cierto halo de seriedad y misterio. Los curas que siempre podían verse caminando por aquellos fríos pasillos entre el jardín y la parroquia, siempre estaban con una actitud bastante extraña. Se paseaban lentamente, con un semblante serio, muy parcos por así decirlo. Aquello en realidad no era muy amigable o fraterno. No. Se sentía como si esos curas fueran hombres ajenos a Dios. Y esto no solo por su rara postura y carácter, sino porque en verdad cada que saludaban a la gente, respondían con una rara sonrisa en su rostro, la cual de repente se podía ver forzada, fingida, sin esa calidez humana que en muchas otras iglesias Macario había visto. Era por eso que para él, más que un templo de Dios, aquello parecía como una oficina de gobierno, donde todos los ayudantes o integrantes, aunque tratando de ser amables, siempre tenían una actitud algo seca y forzada con los feligreses. Claro que aquello no era en realidad muy obvio. Muchos de los habitantes del pueblo, cuando se los encontraban, ni siquiera los veían a la cara. Al saludarlos o topárselos de frente siempre agachaban la cabeza en señal de respeto, en señal de sumisión ante un hombre de Dios, por lo que era difícil darse cuenta de sus reacciones, de su actitud ante el contacto con la gente. Para darse cuenta de aquellos comportamientos tan raros y desconcertantes, había que poner mucha atención, cosa que Macario hacía casi todo el tiempo. Desde pequeño era alguien que siempre se fijaba en todo. Quienes lo conocían sabían que era un pequeño joven delgado, tímido y callado, el cual sin ser muy obvio siempre se la pasaba observando todo a su alrededor. Así es, tenía un talento para ver cosas en la gente, para darse cuenta de su estado de ánimo, de cómo se comportaban y respondían ante su entorno. Sin mucha dificultad podía ver cuando alguien estaba alegre, cuando alguien estaba molesto, cuando alguien ocultaba su enojo o fingía poner buena cara. Y esto, aunque era un extraño talento, también se trataba de un innegable defecto, ya que era la razón por la cual siempre estaba distraído de sus actividades de trabajo, situación que le hizo tener múltiples regaños y despidos en varias ocasiones. El caso es que ese día, en ese momento, al estar ahí sentado en la parroquia, Macario se dio cuenta de la posibilidad que tenía de saquear aquel contenedor de las limosnas sin que nadie lo viera. Esa tarde no había entrado precisamente porque fuera muy religioso. Lo hacía más bien porque acababa de comer.
y lo único que quería era estar sentado un rato sin ser visto por la gente de la calle, antes de irse de vuelta a su trabajo como ayudante de un mecánico de la zona. Sin embargo, lo que pensó en ese momento sería un simple descanso. Se convirtió en una peligrosa revelación. Al estar tan lleno el templo esa tarde, fue que Macario tuvo que irse hasta las bancas que estaban al extremo de la iglesia, lugar al fondo de la espaciosa parroquia, y donde pudo ver precisamente todo el proceso con el que recolectaban las limosnas y las depositaban en aquel contenedor. Ahí fue que puso atención en cómo estaba guardado aquello. Observó minuciosamente el candado y el cerrojo de aquel mueble de metal, y se dio cuenta que era un mecanismo que él conocía a la perfección, y el cual sin problema alguno podría abrir con las herramientas que aún guardaba de su actividad años antes como cerrajero. Durante esa semana asistió a 2 misas por día, y poniendo atención entre la gente que atendía los sermones, fue que alcanzó a escuchar todo sobre aquel retiro que se haría con los niños de primera comunión, dándose cuenta que precisamente el próximo jueves era el momento perfecto para intentarlo. El día llegó, y silencioso Macario ese día entró a la iglesia. Se sentó en una de las bancas a los extremos, y fingiendo tristeza se puso a simular que rezaba con aquel rosario que sostenía entre sus manos. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que mientras pasaba las cuentas de aquel collar santo entre sus dedos, él se la pasaba viendo todo a su alrededor. La iglesia estaba prácticamente vacía. El día anterior habían salido un par de autobuses completamente llenos de adultos y niños, entre los cuales estaban 2 de los 3 padres del templo, 4 monjas y 6 personas de la administración, las cuales en situaciones normales todo el tiempo se la pasaban rondando en aquella iglesia. Era por eso que ese día todo era diferente. El lugar estaba prácticamente vacío. Tan solo había un par de gentes que haciendo actividades de oficina se la pasaron toda la mañana en el cubículo ubicado a un lado de la entrada de la iglesia. Personas que precisamente Macario ya había estudiado a detalle días antes. En ese momento eran las 12:45, y Macario sabía que justo a la 1:30 de la tarde, estos salían a comer. Pero no solo sabía sus actividades porque los había vigilado durante esos días. No, los conocía de antes. Tiempo atrás ya los había visto llegar a los puestos de comida del mercado cuando él trabajaba en el local del cerrajero. Y como siempre se la pasaba observando, fue que llegó a darse cuenta que ellos se la pasaban alrededor de 1 hora platicando y comiendo en dicho lugar. Ese día su asidua costumbre de observar a la gente parecía haber rendido frutos. Ese día su constante observación de su entorno por fin había servido de algo. Sin embargo, no eran los únicos de quienes debía preocuparse, ya que faltaban 2 personas más las cuales no habían ido al dichoso retiro. Se trataban de don Javier Preciado, el encargado de limpieza, y el padre Constanzo, el sacerdote principal de aquel templo. El primero ya andaba por ahí. Desde las 8 de la mañana don Javier se la pasaba rondando el lugar con su escoba y una bolsa de plástico, recogiendo basura y limpiando los pisos del recinto. Solo que ese día prácticamente no había hecho nada. El templo estaba vacío, y él simplemente se limitó a dar su rondín entre las bancas y los pasillos solo por costumbre, solo por hacer algo. Solía dar su recorrido entre el templo, el jardín y las oficinas, por lo que cada que salía de la iglesia se tardaba aproximadamente 20 minutos en volver de regreso. Ese era el momento preciso para Macario, donde se quedaba solo y podía irse directo al contenedor para tratar de abrirlo. Solo que aún estaba la ausencia del padre Constanzo, quien no tenía una hora clara para llegar al lugar. Y ese era en realidad el mayor problema para el joven. Se trataba de un párroco temido, el cual por su aspecto y actitud parca siempre infundía miedo. Nunca se había sabido de algo malo o serio que envolviera a dicho padre. Sin embargo, nadie podía negar que se trataba del más extraño de los 3 sacerdotes en ese lugar. Era un hombre alto, delgado, de fisonomía tosca, el cual siempre tenía un semblante serio y poco amigable.
Un hombre que, a pesar de ostentarse como siervo de Dios, uno de sus pastores, todo mundo lo veía con rostro de pocos amigos. Su pura presencia infundía miedo. Cuando aparecía frente a los niños que se la pasaban corriendo y gritando en el jardín a un lado de la parroquia, estos de pronto se callaban y comenzaban a guardar silencio, permaneciendo completamente quietos al verlo pasar. Como tal, él nunca los había regañado, pero su aspecto tan imponente de inmediato los intimidaba y los hacía callar. El caso es que ese era el padre que se había quedado como encargado del templo en esos 2 días en que todos habían acudido al retiro. Solo que el problema era su escasa rutina, o más bien su horario tan impredecible. A veces llegaba a las 10 de la mañana, y a veces hasta pasadas las 2 de la tarde, por lo que ese día todo dependía de la suerte para que Macario pudiera sacar el lugar, sin ser visto o sorprendido por dicho sacerdote. Fue por eso que, consciente de la situación, Macario decidió jugarse todo al impredecible destino. Muy nervioso esperó paciente a que don Javier diera 2 vueltas por la iglesia, el jardín y los pasillos de la oficina. Si no veía al padre después de eso, entonces simplemente se iría a abrir el contenedor de las limosnas. Fue así que esperó y esperó. Viendo de reojo se dio cuenta que don Javier salió de la parroquia. Y entonces, rápidamente se fue a la parte trasera del púlpito. Se hincó y comenzó a trabajar en ese contenedor de metal. Sacó de su estómago el estuche de herramientas. Con pulso errático lo puso en el suelo y empezó a forzar la cerradura. Aquello no hubiera sido tan tardado si Macario hubiera mantenido el pulso estable. Sin embargo, no podía. Sus manos y sus dedos temblaban agitadamente a causa del miedo y el nerviosismo. Pero aún así su destreza lo ayudó. Y de pronto la puerta de metal tronó, haciendo sonar un mecanismo que a su interior ya había cedido. Fue entonces que, ya con sudor en la frente, Macario giró la perilla y por fin pudo abrir aquella puerta. El joven lo había logrado. Había podido abrir la cerradura de aquel armatoste de metal en tan solo 2 minutos. De inmediato comenzó a sacar todo, moneda por moneda, billete tras billete, echándolo todo en su morral, el cual había tenido todo el tiempo escondido bajo su chamarra. Aquello pudo llenarlo en unos cuantos minutos, y aunque no hacía mucho bulto, cuidadosamente lo escondió de nuevo debajo de su ropa. Esto porque agitarlo hacía que sonara la gran cantidad de monedas que llevaba escondidas bajo su vientre. Fue así que, nervioso, se levantó, se puso a caminar y comenzó a dirigirse hacia la salida. Sin embargo, había un problema. Aunque muy tenuemente, se alcanzaba a oír un poco de lo que traía escondido en su morral. No importaba qué tan lento caminara. El caso es que él, por más que lo intentaba, no podía hacer que aquello dejara de escucharse. Fue por eso que tardó varios segundos en llegar. Y cuando estaba a un par de metros de la enorme puerta de madera, fue que escuchó una voz resonando en todo el espacio. ¡Hey! ¡Tú! ¡Espera! Macario de inmediato se paralizó. De inmediato se quedó quieto en medio del pasillo. Miró sobre su hombro y ahí estaba. Se trataba del padre Constanzo, quien desde los escalones del púlpito lo llamaba. El hombre se veía imponente. Con las manos metidas bajo su sotana miraba a Macario fijamente, con semblante serio, con cejas fruncidas y con la cabeza inclinada ligeramente, tratando de enfocar la mirada en el joven. Macario pasó saliva. Giró lentamente y, dando pequeños pasos, comenzó a acercarse al padre Constanzo. Aquello parecía eterno. Mientras Macario daba pasos muy lentos, muy pequeños, miraba hacia el púlpito, acercándose lentamente hasta el padre Constanzo. Lo hacía sin alzar la mirada por completo, intentando moverse muy poco para no hacer sonar las monedas.
Sin embargo, aquello era imposible. El joven cada que daba un paso hacía sonar aquello como un llavero enorme de incontables llaves. El caso es que después de casi 50 segundos, Macario llegó hasta los escalones del púlpito y con las manos abrazando su vientre cubierto por aquel morral lleno de monedas y billetes, miró lentamente hacia arriba y ahí estaba. Jamás había estado tan cerca del padre Constanzo, quien si de lejos era imponente, ahora de cerca, a tan solo unos centímetros, en verdad que era aterrador. Sus facciones no solo eran toscas, sino que además a esa distancia podían verse todas esas pequeñas cicatrices en su cuello, las cuales parecían haber sido hechas por descuidos al afeitarse, las cuales definitivamente resaltaban aquel semblante de autoridad del cual todo mundo temía. Sin embargo, no había opción. Macario no había podido salirse con la suya, y seguramente el padre Constanzo para entonces ya se había dado cuenta de lo que escondía debajo de su chamarra. El caso es que Macario se paró frente a él y con un temblor incontrolable en todo el cuerpo simplemente preguntó: Dígame, padre, ¿qué se le ofrece? Fue entonces que el padre Constanzo lentamente sonrió. Dibujó en su burdo rostro aquella mueca de complicidad y comenzó a hablar con esa voz gruesa que lo caracterizaba. ¿Qué tanto sabes de cerraduras? Ahí Macario se quedó atónito. No entendía cómo, pero al parecer el padre Constanzo lo había visto desde el principio. Lo había estado observando sin hacer nada por evitar que tomara todo el dinero de las limosnas. O al menos esa era la única explicación. No había forma de que no hubiera visto todo el proceso y ahora preguntara sobre su facilidad para abrir candados y cerraduras. Sin embargo, el joven no supo qué decir, qué responder. El pobre, lleno de miedo, se puso a tartamudear y tratando de dar explicaciones fue entonces que de repente fue interrumpido. No me interesa lo que llevas ahí. Además de que apenas si habrás juntado unos cuantos centavos. Cientos de monedas que no reúnen ni el salario de un día para un carnicero. Lo que me interesa de ti es saber si puedes abrirme una cerradura. Ahí Macario de nuevo pasó saliva. Intentó responder, pero simplemente comenzó a tartamudear. Algo que esta vez él rápidamente cortó, para asintiendo con la cabeza decirle que sí a señas al padre Constanzo. Fue entonces que el sacerdote dibujó aún más esa terrorífica sonrisa y comenzó a bajar del púlpito lentamente con las manos descansando en su espalda. Acompáñame. Y comenzó a caminar a la parte de atrás de donde estaba aquel enorme Jesucristo crucificado en la iglesia. Macario no entendía. No sabía qué hacer. Se quedó ahí congelado al pie del púlpito. Y cuando el padre Constanzo sintió que nadie lo seguía, fue entonces que se detuvo, para con voz autoritaria simplemente llamarlo de nuevo. ¿Qué esperas? Aquello resonó por toda la sala de la iglesia, y de inmediato Macario comenzó a caminar justo detrás del padre Constanzo. Aquello era aterrador, intimidante. Mientras las pisadas resonaban por todo el lugar, Macario era llevado a un pasillo ubicado justo detrás del púlpito. No sabía dónde lo llevaban. No sabía a dónde lo guiaban. Sin embargo, su carácter sumiso y temeroso no le permitía negarse. Solamente seguía caminando detrás del padre Constanzo, esperando tal vez recibir un sermón y ser obligado a regresar todo lo que se había robado. Pero no era así. Aquello que el padre Constanzo le pediría sería algo completamente inesperado. Caminaron por varios metros, hasta que repentinamente ambos llegaron a la galería donde había toda una pared repleta de criptas para urnas, espacios donde la gente podía dejar las cenizas de sus seres queridos, un lugar que Macario nunca antes había visto.
y el cual no imaginaba existir en esa iglesia. Fue entonces que, tomado por sorpresa, el padre Constanzo jaló a Macario de las ropas y le zafó bruscamente el morral del estómago para repentinamente lanzarlo al piso. Ahí Macario casi se orina del susto. Completamente pasmado se quedó mirando al imponente sacerdote, y fue entonces que escuchó la orden. Abre esa puerta y podrás irte a tu casa con todo lo que has tomado. Ahí fue que se dio cuenta Macario de lo que estaba ocurriendo. Aquel sacerdote lo había llevado hasta ese lugar para que abriera una cerradura de las criptas que estaban al interior de la iglesia. Si bien Macario no era un ladrón de profesión, o al menos no una persona maliciosa, en ese momento no tenía opción. Solo que el miedo lo había paralizado. No quería profanar una cripta. No quería molestar el descanso de alguien que, puesto en cenizas, descansaba en la casa de Dios. Pero no había de otra. El padre Constanzo en verdad era imponente, y desde que dio la orden simplemente estaba ahí mirándolo fijamente, con esos ojos llenos de malicia, con esos ojos increíblemente atemorizantes, a los cuales Macario veía con tremendo pavor. Fue así que después de unos cuantos segundos de silencio, Macario metió sus manos al bolsillo, sacó su estuche de herramientas e intimidado se puso a abrir la cripta que el padre Constanzo señalaba insistentemente. Se trataba de 2 candados y un cerrojo bastante viejos, los cuales aseguraban una cripta de metal, la cual raramente era más grande que las demás. Estaba adornada con una cruz ornamentada de hierro y parecía estar cuidadosamente cerrada para que no fuera abierta de forma sencilla, para que no fuera profanada por cualquiera. Sin embargo, Macario era hábil, y aunque el nervio lo aturdía, rápidamente pudo quitar los 2 candados que cerraban aquella cripta. Aquella maquinaria de metal cedió, y por fin la puerta quedó abierta. Al jalar la gruesa placa de metal, Macario sintió una pequeña ventisca, una rara estela de aire con un aroma rancio, como añejo y oxidado. De inmediato se hizo a un lado, y el padre Constanzo dio un paso hacia el frente. Ahí fue que vio todo. Aquel hombre reveló su verdadera esencia, su verdadera intención, mostrándose completamente desesperado por acceder a lo que aquella cripta contenía. En ese momento Macario debió de haberse ido. Ahí Macario debió de haberse alejado. Sin embargo, lo que tenía frente a sus ojos no era algo que pudiera ignorar. Se trataba de una especie de escultura negra de madera y cerámica, la cual dejaba ver una especie de criatura alada, con rostro de demonio, la cual tenía los brazos extendidos hacia el cielo, y la cual, con detalladas marcas hechas en el cuello y pecho, evidenciaba cicatrices moldeadas entre surcos tallados en la madera con la cual había sido creada. Si bien la figura era horripilante y por sí sola aterradora, lo que más desconcertaba a Macario era la actitud, el rostro y la ambición que el padre Constanzo mostraba mientras cuidadosamente la tomaba entre sus manos. Aquello era como si el supuesto padre católico en verdad se tratara de un impostor, de un seguidor de un culto satánico, de un creyente de un culto maligno, el cual misteriosamente y en clandestinidad tenía su origen en dicha iglesia. Al pensar esto, fue que algo resonó en la mente de Macario, como si un tipo de revelación se diera ante sus ojos, porque dada su gran atención al detalle, fue que ahí por fin pudo relacionarlo todo. Aquellos rostros ojerosos y cuellos con cicatrices de los otros 2 padres vinieron a su mente, y entonces pudo entenderlo. Los 3 sacerdotes de aquella iglesia no podían ser tan solo padres católicos, sino más bien miembros de algo oculto, miembros de algo prohibido, los cuales fingían servir a Dios en ese templo.
el cual al parecer tenía en su interior algo más que una simple morada de Dios. Fue entonces que, lleno de miedo, Macario quiso irse del lugar. Pero ya era demasiado tarde. El padre Constanzo sacó una daga de entre sus ropas y comenzó a atacarlo. Le dio incontables cuchilladas en el pecho, los hombros y la espalda, haciendo que el pobre Macario, aunque puso las manos para cubrirse, simplemente terminara rápidamente desangrándose en el suelo. De inmediato el pobre no pudo más, y ahí soltó todo su ser. Su cuerpo estaba mutilado, abierto y cercenado en varias partes, obligándolo a ser testigo agonizante de sus últimos momentos de vida. El joven luchaba por no morir, por no perder el conocimiento. Miró hacia arriba y ahí vio el detalle de aquella daga con la que había sido atacado. Se trataba de una cuchilla con empuñadura de hueso, la cual, completamente llena de sangre, dejaba ver una estrella pentagonal tallada en su mango, rodeada de símbolos extraños grabados junto a ella. Ahí Macario comprendió todo. No había salida, no había cómo escapar, y simplemente vio cómo aquella daga se alzaba sobre él, apretada fuertemente por el puño del padre Constanzo, para al final presenciar su último ataque. La daga fue clavada en su cuello, y ahí sintió cómo su garganta era cortada de un solo tajo. Al final, con ojos abiertos, el cuerpo de Macario fue metido en aquella cripta, la cual él mismo había abierto, la cual él mismo había dejado lista, para que el padre Constanzo sacara de su interior algo muy malo, símbolo inequívoco de que allí, en esa iglesia, lo que se profesaba no era la fe de Dios, sino de un ente maligno, el cual por lo menos ya tenía 3 seguidores, quienes hacían en secreto un culto satánico, del cual una de las primeras víctimas sería precisamente el pobre de Macario, quien, a pesar de tener un increíble talento para observar, para el detalle, no pudo darse cuenta del peligroso destino, del peligroso fin que él mismo había puesto frente a su vida, y que además habría dado el poder a un grupo de gentes que ahora, con esa deidad bajo sus manos, podrían hacer más fuerte a ese terrible culto satánico. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.